Discúlpenme un poco la voz así como un poco de hombre, ¿verdad? Vamos a estar en esta noche atentos a lo que Dios nos quiere hablar, con la convicción de que el Señor hace como Él quiere, que el Señor siempre está pendiente de sus hijos, que Dios siempre está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Que donde quiera que nosotros estemos, allí está la presencia de Dios, porque nosotros hemos clamado al Señor y nosotros seguimos buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Si nosotros estamos en este lugar hoy, a pesar del sereno, a pesar de las dificultades, a pesar de pronto de que tenemos gripa, pero aquí estamos, ¿verdad? Quiere decir de que nosotros estamos buscando del Señor, y si nosotros estamos buscando del Señor, entonces Dios se alegra, Dios se complace en sus hijos, que no importando cualquier cosa que haya, siempre estamos allí pendientes para las cosas de Dios, amén. Dios es grande y maravilloso. Yo te invito a que allí donde estás estemos buscando en el libro de Jeremías, el capítulo más conocido de muchos, el capítulo 33. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, amén. Cuando ya todos lo tengan, pueden decir amén. Te invito a que te coloques en pie, reverencia a la palabra de Dios, reverencia al Señor, a su majestad, a su poderío. Allí donde estás, vas a colocar tu mano derecha sobre la palabra de Dios y vas a pedirle al Señor en esta hora que sea Él hablándonos a nuestras vidas, amén. Oh bendito Dios, a ti te alabamos y te glorificamos, Padre. Te damos la gloria, la exaltación a ti, bendito Rey, porque tú eres grande y porque para siempre son tus misericordias, oh Dios. Estamos una vez más delante de tu presencia, mi Dios, pidiéndote que seas tú, oh Padre Celestial, llegando a nuestro entendimiento, oh Padre amado, que seas tú abriendo, oh Señor, nuestro entendimiento a tu palabra, oh Padre Celestial. Que tú puedas hablarnos en esta hora con toda libertad, oh bendito Jesús. Que sean tus palabras como bálsamo a nuestros huesos, bendito Rey. Que sean tus palabras, oh Señor, sanidad a nuestras vidas, oh bendito Jesús. Que sean tus palabras libertad a nosotros, tu pueblo, bendito Dios. Porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Que sean tus palabras y no las palabras de esta sierva, bendito Rey. Porque tú eres grande y maravilloso, mi Dios, en esta hora, oh Padre. Te pedimos que seas tú derramando de tu unción, de tu poder, de tu gloria, oh Padre Celestial, sobre cada uno de los que estamos en este lugar, bendito Dios. Que seas tú haciendo conforme a tu propósito perfecto en cada uno de nosotros, bendito Rey. Que tu gloria sea paseándose, oh bendito Jesús, en este recinto, en cada corazón, en esta hora, Padre amado. Que seas tú sacando todo lo que no es tuyo de nuestros corazones en esta hora, Padre Celestial, para poder entender y comprender tu palabra, bendito Dios. Para nosotros, oh bendito Jesús, alimentarnos de tu amor, de ese amor que tú derramas en cada palabra que nos das escrita en la Biblia, bendito Rey, con la cual, oh bendito Jesús, tú nos dices, oh Padre, que tenemos aquí en este libro, Padre Celestial, vida y vida en abundancia, bendito Jesús. Porque tú la derramas por medio de cada una de estas palabras, bendito Rey. Por eso en esta hora, oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, bendito Rey, creyendo profundamente en tus milagros, en tu poder, oh bendito Rey. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, oh Dios, las cuales se renuevan cada día, Padre. Te damos la gloria, la honra y la exaltación a ti, dándote gracias en esta hora, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo allí donde estamos la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Yo leo un versículo y ustedes leen el que sigue. ¿Amén? Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo:
versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de todos los pecados que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados contra mi pecado, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán, y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Temblarán de qué? De todo el bien y de toda la paz que Dios nos dará, ¿verdad? ¿Pueden sentarse, hermano? Vemos que nosotros como seres humanos en la carne tenemos una muy mala costumbre, y es que cuando no conseguimos o no tenemos todo lo que queremos, o cuando tenemos tantos inconvenientes de pronto con los padres, con los hijos, con la esposa o con el esposo, o en el trabajo, o en la universidad, tendemos siempre a dejar de un lado la oración al Señor. Nos enfrascamos mucho en el problema, mas no miramos lo que Dios puede hacer a través de ese problema. A veces nos olvidamos de que tenemos un Dios que es grande, que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es el que hace todo lo imposible posible. A veces nos olvidamos que tenemos un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios que levanta, un Dios que liberta, un Dios que sana, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de eso, y pasan los días y nos levantamos de nuestras camas y no somos capaces, de la misma situación que estamos viviendo, no somos capaces de arrodillarnos y pedirle al Señor y clamarle a Él como Él dice en su palabra. Pero vemos que en el versículo 1 del capítulo 33 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Cómo estaba Jeremías en ese momento? Estaba preso, ¿verdad? ¿Y qué sucede a una persona que está presa? ¿Qué le sucede a esa persona? ¿Cómo está esa persona? ¿Cuáles son los ánimos de esa persona? Es una persona desanimada, que está descontenta, que está de pronto diciendo: yo por qué estoy pasando esto, o yo me lo merezco o no me lo merezco, ¿verdad? Estaba viviendo una situación difícil Jeremías, pero el Señor estaba con él. Jeremías estaba preso, o sea que estaba pasando una dificultad. De pronto la dificultad tuya y la dificultad mía no es estar dentro de unos barrotes, detrás de una cárcel o encerrado en un cuarto. Tenemos otro tipo de dificultades, ¿verdad? Pero a la final es una cárcel, porque todas las dificultades son cárceles para nosotros. Son cosas que nos oprimen, nos aprietan, nos hacen llorar, nos hacen enfurecer, nos hace de pronto dudar muchas veces, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer. Pero resulta que dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Lo dice en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. O sea que en ningún momento nosotros podemos cesar de orar al Señor. En ningún momento nosotros podemos dejar que esos inconvenientes, que esos problemas, que esas dificultades nos abatan. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con ese camino en el Señor, tenemos que seguir confiando en el Rey de Reyes, porque cuando Él da una promesa, cuando Él nos dice algo, el Señor no miente, sino que Él cumple su palabra. Sea que puede pasar el tiempo y nosotros de pronto en el momento no vemos nada, pero Dios sabe cuál es el tiempo perfecto en el que nosotros podemos recibir la promesa que Él nos ha dado. Y muchas veces el Señor nos permite pasar por este tipo de cárceles,
¿Por qué nos permite pasar por este tipo de cárceles? Porque Él quiere levantarnos a nosotros como personas, como excelentes seres humanos delante de la presencia de Dios. Él nos quiere levantar como guerreros, Él nos quiere levantar como esas personas fuertes. Él nos quiere dar las fuerzas así como las del búfalo, las alas como las del águila para poder volar fuerte, para poder volar alto. Si nosotros no pasamos la dificultad, no podemos saber si realmente nosotros podemos llevar a cabo algún tipo de cargo. No sabemos si de pronto lo vayamos a cumplir de la mejor manera, porque no hemos pasado por esa situación y no sabemos, ¿verdad? No podemos llegar y hablarle a otra persona si todavía no hemos pasado lo que ella está viviendo. ¿Cómo nosotros podemos hablarle a otra persona de lo que ella está viviendo con toda seguridad y decirle, no, pero preocúpate que el Señor obrará? Pero si nosotros no lo hemos vivido, ¿cómo nosotros podemos decirle a ella, estoy segura de que verdad el Señor te va a ayudar en esto? Porque no, pero tú no has pasado eso. Se queda uno como que. Entonces, cuando Dios te quiere utilizar en una área de tu vida, permite que tú pases una dificultad con eso, con lo que Él te quiere utilizar. Si de pronto en este momento estás pasando por una dificultad familiar, es porque Dios te va a utilizar para ayudar a otras familias a restaurarse. Si en este momento estás pasando por una dificultad en la salud, es porque Dios también te va a utilizar a ti para que tú lleves una palabra de salud a otra persona y el Señor puede utilizarte y hacer milagros también por medio de ti. El Señor nos quiere utilizar en cualquiera de las áreas que nosotros pasamos, pero a veces se nos olvida y no comprendemos esa parte. Creemos que estamos pasando las cosas porque hay al perro más flaco al que se le pega la garrapata. Pero no es porque estés flaco ni porque se te tiene que pegar la garrapata, sino porque es que hay un propósito perfecto de Dios para con cada uno de nosotros. Nuestras dificultades son diferentes la del uno del otro, pero para el propósito de Dios es una sola, y es restaurar. Y cuando Dios quiere restaurar, Él utiliza el que Él quiere. Y cuando Dios quiere hacer restauración, Él envía que nosotros tengamos que pasar y tengamos que ser probados para el Señor poder derramar sobre nosotros los dones que Él quiere derramar. Mira lo que dice la palabra en el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes. Y aparte de que son grandes, ¿qué más son? Son ocultas, ¿verdad? Que no conocemos. O sea que el Señor nos va a entregar cosas que de pronto en este momento nosotros podemos ignorar, pero se va a llegar el momento en que el Señor nos va a entregar y va a decir, de pronto a ti te va a dar el don de sanidad. Tú tienes que pasar por un momento de dificultad en tu salud para que puedas reforzar tu fe, para que puedas reforzar tu oración, para que puedas decir, yo creo en Dios, y puedas decirle con autoridad a otra persona, yo creí en el Señor y el Señor me sanó. Y así como Dios me sanó a mí, también te puede sanar a ti. Amén. Así también el Señor quiere entregarte cosas grandes y ocultas. De pronto hay dificultades en las personas que se encuentran a tu alrededor. Y resulta que cuando nosotros dejamos de orar por las dificultades que tenemos, esa persona que se encuentra al lado de nosotros, que necesita también una palabra de Dios, el Señor no nos puede utilizar, porque nosotros estamos tan enfrascados en nuestro propio problema que no miramos lo que Dios quiere hacer también por medio de nosotros. Entonces nosotros no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar muriéndonos en una cama. Que pase lo que quiera pasar, que vengan torrentes, que vengan tempestades, que vengan lluvias fuertes, que venga el sol fuerte, no importa, pero hay que seguir adelante con el Señor, porque si Dios te está permitiendo pasar todas estas cosas que estás pasando, es porque Dios te va a levantar con poder y gloria y te va a empezar a entregar cosas que tú en este momento tú puedes decir, pero yo cómo voy a tener ese don, pero cómo así. Que muchas veces llega un profeta y te dice, tú tienes el don de sanidad, pero no te lo crees. A veces llega el Señor y te envía otro profeta y te dice, tú vas a parir hijos y no lo crees. A veces llega el Señor y te envía otro profeta por otro lado y te dice, tú vas a levantar familias y no lo crees. Pero para nosotros creer tenemos que permanecer clamando al Señor. No nos podemos desmayar. Tenemos que perseverar en la oración al Rey, porque cuando nosotros perseveramos en la oración,
Cuando nosotros perseveramos clamándole al Señor, entonces nuestra vida espiritual también se va a fortalecer. Y cualquier dardo del enemigo que quiera venir a tumbarnos, que quiera venir a aplastarnos, no tiene cabida, no tiene autoridad y no va a poder hacer nada de lo que Él está pensando hacer. Las maquinaciones del diablo son muchas, pero nosotros lo contrarrestamos cuando vivimos una vida de oración al Señor. Porque hay poder en la oración del justo. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. No dice, si tú quieres clama a ver si yo te respondo. Él no lo dice de esa manera, dice, clama a mí y yo te responderé. O sea que cuando nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, tenemos que llegar confiados en que Él va a responder a nuestra oración. De pronto no la va a responder inmediato, de pronto no vamos a escuchar la voz de Dios. Él hace como Él quiere. Algunas personas han escuchado la voz del Señor y el Señor les ha hablado audiblemente. A otras el Señor les ha hablado por medio de la Biblia. A otras personas el Señor les ha hablado aún por medio de los animales cuando los ven en la calle. A veces nos han hablado inclusive con personas enemigas nuestras. Pero Dios nos responde de cualquier manera, pero de que nos responde, nos responde. Él no cierra su oído a sus hijos. Vemos que Jeremías estaba pasando esa situación difícil. Yo no sé cuál sea la situación de tu casa, yo no sé cuál sea la situación de tu vida espiritual, yo no sé cuál sea la situación de tu vida secular. Lo único que sé es que cuando Dios dice que nosotros clamemos a Él, Él nos va a responder. Él va a responder a eso que tú le estás pidiendo, pero tenemos que clamar a Él. No podemos desmayar en nuestra oración, no podemos desmayar en esa búsqueda constante del Señor, no podemos desmayar en la búsqueda del Señor a diario, porque eso es a diario. Dice el Señor en su palabra que orar sin cesar, ¿verdad? Que nosotros en todo tiempo tenemos que estar pendientes a los movimientos que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos recibir esa revelación del Señor? Todo aquello que nosotros desconocemos, ¿cómo lo vamos a recibir? Estando clamándole al Señor, estando en la oración con el Señor. Simplemente así el Señor nos va a hablar y nos va a decir, aún el Señor nos va a mostrar hasta nuestra propia situación. Hay veces que nosotros tenemos cosas en nuestro corazón guardados que a veces ni nosotros mismos imaginamos que estamos guardando eso, pero el Señor nos revela cuál es nuestra verdadera situación del corazón. El Señor nos dice cuáles son esos pecados ocultos que a veces nosotros creemos que no los tenemos, pero que allí están. Es aquí donde se cumple la palabra que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. También se ve allí en esa parte. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos cosas escondidas en el corazón que ni nosotros mismos nos damos cuenta que es así. Pero viene el Señor y nos las revela. Y nos dice, mira, te está pasando esto porque tú estás haciendo esto. O estás pidiendo esto porque yo voy a hacer esto. O tienes que pasar por esto porque yo te voy a enseñar esto. Por medio de esta situación yo te estoy enseñando esto. Pero nosotros tenemos que permanecer en la oración. Dice que Jeremías aquí estaba preso, pero el Señor le habló a Jeremías por segunda vez. O sea que el Señor nos habla las veces que Él quiere. O sea que en todo tiempo nosotros tenemos que estar apercibidos cuando Dios nos quiere hablar. A veces llegamos a las iglesias y viene un predicador y viene otro y viene otro y viene otro, pero pasamos como si nada. Y resulta que Dios nos está hablando por el primer predicador que vino, por el segundo, por el tercero y por miles de predicadores, y nosotros no nos apercibimos. ¿Por qué no nos apercibimos? Porque estamos tan encerrados en las situaciones que no miramos más allá de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y resulta que Dios puede abrir esa cárcel. Dios puede abrir esa cárcel que nosotros en ese momento estamos pasando. ¿Amén? Dios es grande y maravilloso. Dice el versículo 6: He aquí que yo les traeré ¿qué? Sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Él nos curará, nos librará, nos dará abundancia de paz y nos curará. Pero ¿cómo así que nos va a curar y también nos va a sanar? El corazón se sana y las heridas se curan.
O sea que si tu corazón de pronto está enfermo con algo, con odio, o con rencor, o con resentimiento, o con avaricia, o con cosas que a Dios no le agradan, Él quiere sanar el corazón. Pero también va a curar nuestros cuerpos físicos. Y Dios todo lo puede hacer. Dios también va a restaurar, va a sanar de pronto también nuestros hogares, también puede sanar nuestros hermanos, los que de pronto tenemos hermanos que no andan en los caminos de Dios y están haciendo cosas indebidas, la droga, el alcohol, adulterio, fornicación, todas esas cosas, pero Dios las quiere sanar. Pero ¿cómo las sana el Señor? Cuando nosotros estamos en ¿qué? En oración, cuando nosotros clamamos a Él. Y dice que Él nos dará abundancia de paz y de verdad. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es el que nos muestra la verdad? Nos la muestra el Señor, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y quien nos insta y nos enseña y nos dice cuando nosotros estamos pecando o cuando Él nos quiere revelar algo. Amén. Dice el versículo 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Si al principio tú gozabas de una salud bien bonita y en el momento estás pasando una dificultad, el Señor nos va a restablecer esa salud. Y vamos a estar como cuando éramos niños, ¿verdad? Que gozábamos y corríamos y hacíamos de todo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra. Él dice que cuando el Señor Jesús llegó a esa cruz, Él se llevó todas nuestras enfermedades. O sea que el pueblo de Dios no puede vivir con enfermedades, sino creyendo en que el Señor puede hacer sanidades. Porque aunque el enemigo quiera venir a zarandearnos como trigo, el Señor quiere venir también a sanarnos y a sanarnos de verdad. Amén. Dice, bríndase los fuertes que se lo vas a brindar el Rey de Reyes. Dice en el versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Pero ¿cómo así? Que hay personas que dicen que, no, pero si yo estoy yendo a la iglesia, yo soy cristiano, yo voy a los cultos, yo voy a los ayunos, yo voy a los devocionales, voy a todo eso. Pero a veces tenemos cosas que no son agradables a Dios. Y dice el Señor que Él nos va a empezar a limpiar esos pecados por los cuales nosotros también acarreamos muchas dificultades a causa de eso. Entonces nosotros podemos decir de que el Señor en su palabra nos está diciendo de que ninguno de nosotros somos cuerpo glorioso. Nadie es perfecto, solamente Jesús. Entonces nosotros tenemos que vivir buscando esa excelencia para el Señor, ¿verdad? Ir alejándonos de esas cosas para el Señor, y el Señor nos va a ir empezando a limpiar de toda la maldad que de pronto nosotros habíamos acarreado por herencia, de pronto de generación en generación, ¿verdad? Costumbres que de pronto vinimos adquiriendo de generación en generación, de nuestros padres o nuestros abuelos, costumbres que no son de Dios, amén. Dice el Señor así que Él nos limpiará y nos librará de todo pecado. Vamos a estar buscando en el libro de los Salmos, el capítulo 40. Leo para ustedes el capítulo 40 del versículo 1 al 5. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Pero ¿cómo nosotros teníamos que esperar? Pacientemente. Las cosas no se tienen que dar de un momento a otro. El Señor obra en su tiempo y en el tiempo perfecto. No es cualquier tiempo, sino cuando Dios así lo ha dispuesto, porque sabe que es el mejor tiempo. Dice el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuándo hace eso el Señor? Cuando nosotros esperamos pacientemente. Y dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea que cuando nosotros estamos buscando al Señor y estamos esperando en Él pacientemente, Él también va a colocar en nosotros cántico nuevo. Y un cántico nuevo es que palabras de bendición, ¿verdad? Palabras de alegría, palabras de gozo. Vamos a estar nosotros gozosos en el Señor, ¿verdad? Amén. Dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová, ¿qué? Su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser, ¿qué? Enumerados. ¿Qué no pueden ser enumerados? Todas las maravillas, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esas maravillas? Todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, su pueblo. No podremos enumerar todas las cosas que Dios nos va a entregar. No podemos enumerar que después de haberle clamado en medio de la dificultad, en medio de esa cárcel, el Señor, o sea, no podremos contar qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra vida secular, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida, o sea, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor se va a glorificar en nuestra área financiera. El Señor va a empezar a entregar cosas grandes a cada uno de nosotros, pero tenemos que esperar pacientemente en Jehová y tenemos que clamarle a Él. Y Él le escuchará y Él nos va a responder. Vamos a estar buscando en el libro de Salmos también, en el capítulo 121. Dios es bueno, pero tenemos que creer a su palabra. Tenemos que creer a aquel que hace de lo imposible posible. Dice el capítulo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Yo te invito a que te coloques en pie, con la Biblia abierta. Yo quiero que hagamos un ejercicio en esta hora. ¿Cuál es el ejercicio? Que te ubiques al lado de la persona que tú quieres entregarle una palabra profética del Señor a esa persona. Colócate al lado de esa persona a la que tú le quieres dar una palabra profética. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bendecimos a los que están a nuestro alrededor, el Señor nos bendice a nosotros. Amén. Entonces yo te invito a que busques a esa persona. Busca una persona a la que tú quieras bendecir con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermano Luis, colóquese. Miren lo que dice el capítulo 121. Todo lo que dice el capítulo 121. Tú vas a escoger, cada uno de ustedes va a escoger uno de esos versículos y se lo va a decir al oído derecho a la persona que tiene a su lado. Y lo va a decir creyendo, y la persona que lo va a recibir va a escuchar y va a recibirlo creyendo en que Dios así hará en su vida. Amén. Vamos a hacerlo todos. Se lo vas a decir al oído derecho y yo después te digo por qué. No levantes mucho tu voz. Gloria a Dios.
Cuando ya todos lo hayan hecho, pueden ubicarse cada uno en su sitio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Sabes el por qué te dije que le dijeras una palabra profética a la persona que estaba a tu lado y que se la dijeras al oído y en el oído derecho? ¿Por qué en el oído derecho? Porque cuando tú hablas del lado derecho, o sea, palabra derecha, palabra de verdad, esa palabra no se va a olvidar y siempre la vas a retener. ¿Y por qué te dije que se lo dijeras despacio, pero que se lo dijeras al oído? Porque Satanás no tiene por qué escuchar las bendiciones que Dios te quiere dar a ti. Así que no las lances así por lanzarlas, no, sino que la hagas de corazón y creyendo en el Señor. El enemigo va a querer poner cosas malas en nuestra mente, pero Dios siempre nos habla al oído y siempre nos dice las bendiciones que quiere para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo te invito a que allí donde estás, yo invito por acá al grupo de alabanza. Vamos a estar entonando esa alabanza que dice huele a victoria. ¿Por qué huele a victoria en esta noche? Porque Dios hoy nos ha vuelto a entregar palabras de vida, ¿verdad? Cuando Dios nos recuerda y cuando nosotros clamamos a Él, Él se puede mover a nuestro favor, ¿verdad? Y Él se mueve a nuestro favor. Pero tenemos que permanecer clamando al Señor. Y aunque tengamos cualquier tipo de dificultad, clamándole al Señor y con alegría. Porque cuando nosotros creemos, aunque no hayamos visto todavía la solución, pero estamos creyendo, tenemos que creernos alegres. Porque quiere decir de que si nosotros lo estamos creyendo y estamos alegres, es porque realmente es así. Entonces no podemos estar tristes sabiendo de que tenemos un Dios grande, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es bueno y maravilloso. Amén. Vamos a estar todos de pie, vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Porque huele a victoria en nuestras vidas cuando nosotros creemos en el Señor. Amén. ¿Cuántos han creído al Señor? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer cosas grandes y que puede crear cosas grandes y ocultas que desconocemos? Amén. Él es grande y poderoso. Bríndaselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra tus ojitos allí donde estás si quieres, hermano, en esta hora.